tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Después de muchos años, cuando el país parecía sumido en la apatía, estalló la insurrección. Era la patriada espontánea de los nadies, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. Yo tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo y laburé todos los días de mi vida, todos los días. Porque no quiero el estado de sitio, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan. pueblo no se va. Son trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y en democracia traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios
más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Moldeados en Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires, sus retratos decoran las galerías oficiales. La alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45.000 millones de dólares. La mitad es deuda privada. Son 23.000 millones que dicen deber bancos extranjeros radicados en el país, como el Citibank, el First Boston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el francés y el Deutsche, y también el Banco Río, el Quilmes, Galicia y otros. Multinacionales como ESO, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulguerón y Bridas, Macri, Techin, Fortabat, Pescarmona, Gruneisin, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado. ¿Qué me decías? La policía defiende a los ladrones, Pino Solano. Estamos en el reino del revés. Los ahorristas tienen que manifestarse pacíficamente en defensa de sus ahorros que han sido confiscados por el banco en complicidad con el gobierno nacional. El Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robarlos. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas, pero yo luché por mis derechos. Hay una deuda externa en la que los bancos le deben a la Argentina. Es una deuda inversa, en cierto modo, porque las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios. Eso está en la jurisprudencia argentina desde 1971, en el famoso caso Swift-Deltec, en donde se resolvió que la casa matriz era responsable por las deudas de sus filiales. Y es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado. ¿Y el caso de nuestra deuda externa? La deuda está plagada de ilegitimidades. Primeramente hay una ilegitimidad de fondo. Es ilegítimo pagarle a los bancos cuando hay 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Hay una prioridad humana en esto. Segundo, hay usura. La usura está aprobada tanto que si se hubiera aplicado una tasa de interés normal, la deuda externa se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Pero cómo fue la estafa? Hubo préstamos de las casas matrices a las filiales, que eran movimientos intracompañía, que esos préstamos eran considerados deuda externa, cuando en realidad eran movimientos dentro de la misma empresa. Se compraban dólares, esos dólares se los depositaba en una cuenta en Estados Unidos. Con la garantía de esa cuenta daban otro préstamo que entraba al país, se compraban dólares y así se lucraba indefinidamente con la tasa de interés. Es lo que se llamó en aquella época la bicicleta financiera, con la que se hicieron fortunas. Y precisamente los grandes beneficiarios fueron los grupos económicos que son los mismos de siempre. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país se endeude. Cuando crece el crédito porque hay alguna endeuda. Es bueno, la deuda es buena.
Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. El drástico ajuste se llama Plan Austral. Una vez más, millonarios recursos públicos pasarán a los bancos y corporaciones. Alfonsín actúa con un doble discurso. Promete investigar la deuda, pero ordena al presidente del Banco Central legitimarla. Promueve el juicio a las juntas militares por los crímenes de la dictadura y 2 años después, las leyes de obediencia debida perdonarán los delitos cometidos bajo órdenes superiores. Es el logro de la insurrección de los oficiales cara pintadas. La población sale de sus casas y desafía los tanques. Alfonsín absolverá a los golpistas. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada. La derrota electoral del radicalismo acelera la crisis. Un golpe del mercado desata la hiperinflación y se producen saqueos en los supermercados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de Alfonsín debe renunciar 6 meses antes de finalizar su mandato. El justicialista Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja, una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. De lenguaje franco y gesto de predicador, Menem promete revolución productiva y salariazo. Luce las patillas del viejo caudillo Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Y ante el testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos,
con una sola voz para decirle al mundo: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Son los tiempos del supuesto fin de la historia. El discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina. Días después, abandona las patillas y promesas reformistas y traiciona a sus votantes. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro Alzogaray. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Senador Cafiero, usted que es un dirigente histórico del justicialismo, ¿cómo explica la traición de Menem? Bueno, eso sucede y no sucede raramente, sucede con bastante frecuencia en la vida política de todas las naciones. Hay un librito chiquito francés que se llama El elogio de la traición, donde se demuestra o se dice que es absolutamente intrínseco a la política la traición. Es decir, usted para llegar tiene que mentir, porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Y creo que eso se aplicó en la Argentina, se aplicó siempre, pero con mucha mayor intensidad, admitámoslo, durante los gobiernos de Menem. Él mismo ha dicho que si hubiera dicho lo que él pensaba hacer, no lo hubieran votado. Entonces, dividió, a mi juicio, en una actitud que no guarda mucha correspondencia con la ética política, pero esta es la realidad que vivimos. Después cambiaron ciertos parámetros internacionales y bueno, y el modelo se fue agotando, ¿Cómo interpreta usted la existencia de una real mafiocracia? Poder económico, los bancos y la clase política. En eso, Pino, no quiero abrir un juicio, diría yo, absoluto. Mi larga vida humana y política me dice que a veces hay que relativizar un poco las cosas. No todo es blanco y negro, no todo es corrupto y puro. Hasta la misma sociedad argentina en su conjunto no puede atribuirse la pureza y asignarle la corrupción a sus clases dirigentes. En definitiva, las clases dirigentes emanan de la propia sociedad. En la Argentina no solo hemos fallado los políticos, y yo asumo la parte de culpa que me corresponde. Yo podría decir que han fallado muchos estamentos dirigentes de la sociedad argentina, y que si hay que hacer un juicio general, estamos todos en el infierno del Dante. El modelo neoliberal de Menem sería inseparable de la degradación republicana y la corrupción. Su plan político requiere una Corte Suprema de Justicia y tribunales federales adictos, más la delegación de poderes especiales por parte del Parlamento. Al mes de haber asumido, consigue su ley de leyes, la reforma del Estado, que le abre las puertas a las privatizaciones. Fue un verdadero ataque a la democracia la forma en que este Parlamento trató las leyes en la era menemista. Le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, poderes omnímodos, la suma del poder público.
Y las delegaciones le posibilitaban al Poder Ejecutivo privatizar todas las empresas del Estado, sin inventario, sin balance, sin certificar si realmente la explotación de las empresas arrojaban ganancias o arrojaban pérdidas. Significó ni más ni menos que la votación, un verdadero apoyo al saqueo de los bienes del Estado. Pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba, como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Sogaray en el tema de la ley de reforma del Estado. El instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se lo estaba diciendo a todos al Sogaray. Le decía a los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez iban a tener el poder, no importa si los votos eran del pueblo o votos peronistas. Ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron. Eso es lo que estaba diciendo Álvaro Sogaray. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Las bellas palabras escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Con sobornos y falsos diputados fueron votadas las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas. No solo el país perdía las empresas que más habían invertido en su industria, sino que los jubilados y trabajadores serían estafados. No solamente los políticos, En este cambio tenemos que incluirnos también los periodistas, los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces? Instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio en manos de idiotas para generar pueblos idiotas. ¿Hasta cuándo? El Congreso de la década mafiosa, el que votó las leyes más vergonzosas y antinacionales, tuvo que sesionar rodeado de cordones policiales. Fueron tantos los atropellos contra el pueblo que todas las semanas se oyeron sus reclamos. Llegaban jubilados, maestros, empleados estatales, estudiantes, obreros y desocupados de todos los gremios. Comenzaron los tiempos oscuros en que el presupuesto nacional se aprobaba en Washington antes que en el Congreso, y el ministro Dromi llamaba a la resignación porque el país estaba de rodillas. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale $1. Logra detener la inflación, pero deja indefensa la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. Desaparecerían miles de industrias y talleres, textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Tocar YPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. Hace muchos años que vivimos acá y siempre esperamos promesas de los políticos, que más o menos los que todos conocemos acá, los encargados de la zona,
nunca, pero nunca hicieron nada por nosotros. Acá nosotros, los vecinos que han tomado la iniciativa de cortar la ruta, por lo menos los encargados tomen conciencia de la realidad que nosotros vivimos. Los chicos no pueden ir al colegio. Cuando hay un enfermo al fondo, no puede salir porque no puede entrar la ambulancia, no puede andar un coche. Nosotros queremos vivir dignamente, como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Y nosotros no queremos comprar ilusiones. Que nos vengan a nosotros con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos. Y nosotros queríamos que ese rollo se entube. Había todo el dinero, todo lo necesario, pero el dinero que hicieron se lo llevaron ellos. Nos robaron. Si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque hoy perder el trabajo significa la nada, significa engrosar el ejército de mendigos, el ejército de aquellos... Pero los desocupados no solo fueron los de YPF. A ellos se sumaron otros miles de las industrias y comercios que cerraban. Años después, en el invierno del 96, Utralcó protagonizaría una pueblada. Nos estamos cagando de hambre nosotros. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Agotados sus reclamos por trabajo, miles de desocupados se instalaron en la carretera nacional durante días y noches, soportando 10 grados bajo cero y resistiendo las cargas de la gendarmería. Con una victoria, estaban haciendo el movimiento piquetero y su primer corte de ruta. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. La juez ordenaba el retiro de la gendarmería. ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! La acción depredadora de Repsol en la región fue tan grande que la comunidad mapuche llevó sus denuncias a los organismos internacionales. Bueno, acá nos encontramos en el lugar donde un integrante de la comunidad construyó su vivienda y que bueno, no la pudo habitar porque cuando hizo el pozo de agua para sacar agua se encontró que no tenía agua, no había agua pura, sino que lo que encontró fue gasolina. Este es el caño que puso mi papá en el año 95, supuestamente para sacar agua, para el consumo y para sembrar algo. Y ahora ustedes van a ver qué fue lo que sacó. Sacó gasolina, les voy a mostrar que es totalmente pura. Estamos a 7 años de la descontaminación que supuestamente debió hacer Repsol acá y lo que sacamos no es agua justamente, es casi nafta azúcar. Ahí está. Esto no solamente acaba en 55 hectáreas, sino está toda la napa contaminada del agua. De acá hacia abajo, donde da el curso de la napa, el agua se va hacia abajo.
Carlos Menem pacta con Alfonsín su reelección a cambio de una reforma constitucional donde se incluyen nuevos estatutos y un tercer senador por la minoría que favorece al radicalismo. El Pacto de Olivos o Pacto del Bipartidismo se realiza sin consulta ni debate, de espaldas a la ciudadanía para garantizar la continuidad del modelo. La reforma viene a legitimar a Menem, que ha promulgado más de 300 decretos leyes, 10 veces más que en toda la historia nacional. Vaciados los partidos de propuestas de cambio y participación, poco quedó en el radicalismo y el justicialismo de sus causas fundantes. Se fueron transformando en organizaciones para el reparto de cargos públicos. Una corporación de profesionales que no reconoce ideologías y atraviesa transversalmente casi todos los partidos, sin otra lealtad que a sus privilegios. En las últimas décadas, ninguno de los altos funcionarios que delinquieron contra el Estado fue condenado. La mafiocracia une empresarios con políticos y magistrados, traficantes con funcionarios, sindicalistas y comunicadores. Fueron tan hondas las complicidades como hipócrita su accionar. Presidente, ahí, presidente. El milagro argentino terminó en una catástrofe social. Los planes de Cavallo liquidaron a la clase media, hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El 60% de la renta quedaba en manos del 10% más rico. La gente tiene hambre, somos guerrilleros, mirá la hambre que tenemos. De la Rúa opta por la represión. 2 jóvenes desocupados son asesinados en Corrientes al desalojar un puente. Otros 3 piqueteros baleados en Salta y Jujuy. Jamás un presidente constitucional había dejado tantos muertos en tan poco tiempo. Produciendo nuestro país una riqueza alimenticia capaz de satisfacer 300 millones de personas, los niveles de pobreza que denunciaba la película La Hora de los Hornos en los años 60 serían apenas el anuncio del genocidio neoliberal de los 90. De enfermedades curables o desnutrición, mueren cada día en Argentina 55 niños, 35 jóvenes y adultos, 10 mayores. Un promedio de 35.000 personas por año. El país era presentado al mundo como el modelo a seguir. El Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. La responsabilidad de nuestros gobernantes en el genocidio social no exime a los organismos internacionales ni a sus mandantes, Estados Unidos y Europa, ni a las injustas relaciones comerciales del norte con el sur.
Los programas económicos neorracistas que dieron grandes beneficios a costa de segregar y producir la muerte prematura de millones de personas son crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Sus autores y ejecutores no pueden gozar de impunidad. Al terminar esta memoria, quizás quede el sentimiento que la realidad no puede cambiarse, o que los responsables del saqueo son los triunfadores y nosotros los derrotados. Pero la realidad fue distinta. Ni la dictadura, ni Menem, ni de la Rúa consolidaron sus proyectos, ni los bienes concesionados se perdieron para siempre, porque pueden recuperarse. El modelo neoliberal terminó en una hecatombe. Sus responsables no pudieron vender todo lo que deseaban, ni los mayores bancos públicos, ni los grandes astilleros Río Santiago, ni las usinas termonucleares, ni Yacyretá, Salto Grande o Epec. Menem y de la Rúa tampoco pudieron imponer la salida represiva, ni acallar las marchas del silencio ante los crímenes mafiosos y el gatillo fácil, ni frenar la permanente acción de las madres, abuelas e hijos de desaparecidos. Se los impidió otra historia, la de miles de luchas y movilizaciones de resistencia del movimiento social desarrollado durante la década. Organizaciones territoriales, piqueteros, comedores y asambleas barriales, ocupaciones de tierras y asentamientos, la Gran Marcha Federal y cientos de otras marchas y paros nacionales. El CTA, las fábricas recuperadas por los trabajadores, las continuas protestas de jubilados, las mujeres rurales en lucha, estudiantes, ahorristas, comerciantes y artistas, culminaron en esa pueblada espontánea de diciembre que, como el 17 de octubre o el Cordobazo, cambiarían la historia argentina. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora nos vemos nosotros.
nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados, pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos al carajo, yo me bajo, en Argentina no hay trabajo, la dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo, ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto, vivo, sigo, los señores no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco nos hicieron los miedos que por ahí andan como roedores, ellos no son